Despertás en una ciudad que no conoces, sin un solo recuerdo de tu vida. Lo único que sabes es que tu cuerpo es un arma capaz de destrozar el asfalto y que una voz del futuro te habla dentro de tu cabeza. Esa voz es una IA de combate del año 2082, integrada en vos, pero su memoria también fue borrada. Juntos provocan un accidente que deja a un civil al borde de la muerte. La IA tiene una solución: tenés que operarlo de emergencia, ahora mismo, en medio de la calle. Aquí arranca un héroe que lo hace todo a la perfección. El prota tiene que hacer una cirugía perfecta sin saber nada, pero vos sí podés hacer esto a la perfección. Suscríbete, dale like y comenta. Empezamos. En medio del bullicio de una ciudad que nunca duerme, los semáforos, esos guardianes del orden vial, comenzaron a parpadear de forma extraña, lanzando destellos y chispas como si estuvieran a punto de colapsar. Pero mientras el mundo exterior se tambaleaba, para nuestro protagonista la confusión era aún más profunda. Él despertó en un lugar desconocido, con sus pies y manos emitiendo un brillo azulado, y la pregunta más básica flotando en su mente: ¿dónde estoy? Miró a su alrededor, una ciudad vibrante pero extraña, y luego a sí mismo. Un joven de ojos claros, vestido con ropa oscura y guantes sin dedos, pero sin la menor idea de cómo había llegado hasta allí o qué hacía. La realidad lo golpeó de lleno. Al verse reflejado en la ventana de un autobús, reconoció su rostro, pero su mente estaba en blanco. ¿Quién soy?, se preguntó con una angustia palpable, intentando en vano recordar su propio nombre o cualquier detalle de su pasado. Lo único que le ofrecía una pista era la ropa que llevaba, un uniforme militar con un parche de fuerzas especiales. Una señal, quizás, de quién era o de lo que hacía antes de caer en este vacío de memoria. Pero no había nada, ni un solo recuerdo. Era como si su vida hubiese sido borrada por completo. Y justo cuando esa desesperación se hacía más fuerte, un zumbido agudo empezó a resonar en sus oídos, una señal inconfundible de que algo estaba a punto de cambiar. Con sus ojos brillando con una energía desconocida, apretó el puño, que también se iluminó con ese mismo aura azul, y en un estallido de poder que hizo temblar el suelo, lanzó un golpe brutal, destrozando el pavimento y los árboles cercanos en una explosión de fuerza pura. Luego, la calma. Solo el cielo y el vuelo de unos pájaros que, quizás, fueron testigos del nacimiento de algo extraordinario. Y en medio del caos que acababa de desatar, el joven se quedó de pie, sus puños aún emanando un brillo azul, mientras el pánico se apoderaba de quienes lo rodeaban. Pero no tuvo mucho tiempo para asimilar la destrucción que había causado, porque una voz resonó en su mente, clara como si estuviera justo a su oído. Una frase impactante interrumpió sus pensamientos mientras él se preguntaba qué era lo que acababa de pasar. Fue en ese momento que la voz se identificó. Mucho gusto, agente. Soy una IA de apoyo de combate integrada al cuerpo. La revelación lo dejó perplejo. ¿Integrada al cuerpo? Sí, estaba incrustada, literalmente en él. Con su mente en un torbellino, el joven ató cabos y le preguntó a la IA dónde estaban y en qué año se encontraba. La respuesta fue inmediata. Según el análisis de los carteles a tu alrededor, estamos en Seúl y el año es 2024. Pero la IA tenía una revelación aún más grande. Ella misma venía del año 2082. Esto, por supuesto, llevó al joven a una única e impactante conclusión. ¿Acaso él era un humano del futuro enviado al pasado? Con el semáforo defectuoso parpadeando de forma caótica en el fondo, la IA no pudo darle una respuesta clara, admitiendo que su propia memoria operativa estaba inicializada y no podía acceder a información crucial. Ambos compartían el mismo destino, una amnesia total. Mientras tanto, ajeno a la compleja situación de nuestro protagonista, un repartidor que iba cantando en su furgoneta se dio cuenta demasiado tarde del semáforo defectuoso. Un auto en la dirección opuesta no frenó a tiempo y la IA lanzó una alerta urgente, un accidente de tránsito inminente. Sin tiempo para dudar, la voz en su cabeza fue directa: ¡esquiva! En ese instante el protagonista apenas si logra reaccionar a la orden, haciendo un movimiento brusco para evitar el impacto. Pero la colisión del auto, que terminó girando descontrolado, provocó que un objeto punzante saliera disparado de entre los escombros. La IA lo alertó con una advertencia visual, pero ya era demasiado tarde.
El trozo de metal atravesó el estómago de un civil que pasaba por ahí, dejándolo desplomado en el suelo, mientras la gente a su alrededor entraba en pánico y pedía ayuda de emergencia. Mientras el protagonista, aún procesando lo que veía en sus ojos, luces rojas y azules que flotaban en su campo de visión, la IA le explicó que se trataba de una interfaz de asistencia visual, una especie de lente de realidad aumentada que le permitía ver el peligro. Aunque eso le había ayudado a esquivar la tragedia para él, el caos a su alrededor era innegable. La IA fue directa. El civil herido tenía menos de 5 minutos antes de morir y era imposible llegar a un hospital a tiempo. Ante la desesperación, el protagonista preguntó si había alguna forma de salvarlo, y la IA no dudó en proponer una cirugía de emergencia, ahí mismo, en medio de la calle. Él, completamente desconcertado por la idea, insistió en que no podía hacer algo así, pero la IA fue tajante. «Yo puedo». Y con eso, le ordenó acercarse al herido para evaluar su condición. A pesar de las miles de preguntas que aún tenía sobre sí mismo y sobre la voz en su cabeza, el protagonista dejó de lado sus dudas y se agachó junto al hombre malherido, entendiendo la urgencia de la situación. La herida era profunda, algo que requería una cirugía mayor, y con un toque de incredulidad, le preguntó a la IA si de verdad creía que podían hacer eso. La respuesta fue un plan frío y calculado. La IA ya había identificado las herramientas necesarias para la operación, que según ella, se resumían en una aguja, hilo, un cuchillo pequeño y antiséptico. Mientras el protagonista repetía las palabras, aún sin creerlo del todo, otro civil que se había acercado preguntó si tenían conocimientos de primeros auxilios y si podía ser de alguna ayuda. Con las herramientas a punto de llegar, el protagonista sentía la presión, y es que por más que la IA le había dado las instrucciones, una parte de él todavía dudaba. ¿En serio puedo confiar en las habilidades de esta IA? Justo en ese momento, la voz de la inteligencia artificial rompió el silencio, indicándole que necesitaban reunir aguja, hilo, un cuchillo y antiséptico, pidiéndole al protagonista que se lo comunicara a los civiles. Inmediatamente, varias personas respondieron con un «yo tengo» o «yo también», aportando los elementos que se necesitaban, aunque las dudas no tardaron en aparecer. La gente se preguntaba si era doctor o qué pensaba hacer, porque no llevaba uniforme y una cirugía así en plena calle podría terminar en una infección o algo peor. El protagonista escuchaba las preocupaciones y esa presión se hacía cada vez más evidente en su rostro. Mientras el joven lidiaba con esos pensamientos, uno de los civiles se acercó para confirmar que ya habían reunido todo y preguntó, ¿ahora qué hacemos? Fue entonces cuando la IA propuso algo que lo tomó por sorpresa. Le ofreció control temporal para guiar sus manos. El protagonista se preguntó qué significaba, pero al ver cómo el hombre herido empezaba a toser sangre, con su vida en un hilo, se dio cuenta de que no tenía tiempo para preguntas. La única opción era aceptar, así que accedió al control temporal de la IA. Apenas dio la autorización, sus manos y ojos comenzaron a brillar con un aura azul, y sus dedos empezaron a moverse solos, con una velocidad y precisión asombrosas. En un instante, tomó el cúter, que ahora funcionaba como bisturí, y la aguja con el hilo, ensartándola con una destreza que ningún humano podría alcanzar. Con una concentración inmensa, sus manos comenzaron a trabajar sobre la herida, y el protagonista llegó a pensar que, de seguir así, la cirugía sería un éxito. Pero la esperanza se desvaneció de golpe, porque una nueva alerta de la IA apareció en su visión. Advertencia: la pérdida de sangre ha superado los niveles esperados. La probabilidad de supervivencia está disminuyendo. El protagonista se quedó helado y el pánico empezó a apoderarse de él. Rápidamente le preguntó a la IA si estaba segura de que el hombre se salvaría, pero no obtuvo respuesta. Volvió a insistir: «Espera un minuto, ¿por qué no estás contestando?». Sin embargo, el silencio de la IA era absoluto, sumiéndolo en una profunda incertidumbre. El protagonista seguía concentrado en la cirugía, pero de repente sus manos se detuvieron abruptamente. Confundido, volvió a insistir, pero la IA se había quedado completamente en silencio, sin responderle. Justo en ese momento, el herido comenzó a toser una gran cantidad de sangre, y el protagonista, con el rostro salpicado, comprendió la gravedad de la situación. Estaba completamente jodido.
Por suerte, el civil logró sobrevivir. Ahora, en un hospital, el paciente se recupera mientras dos médicos, uno con bata y otro con uniforme de cirugía, discuten el caso. El médico de bata se sorprende de que el herido haya sobrevivido, preguntándole a su colega si la lesión no era tan grave como parecía. El cirujano confirma que de hecho la herida era espantosa y que si no hubieran detenido la hemorragia en la calle, el paciente habría muerto antes de siquiera llegar al hospital. La sorpresa aumenta cuando el cirujano revela el detalle más insólito. Habían suturado la herida por dentro y por fuera usando hilo de costura normal. Y lo más raro no era solo el tipo de hilo. El cirujano explica que el espaciado y el patrón de los puntos eran tan uniformes y consistentes que parecían hechos por una máquina. El médico de bata se queda sin palabras, negándose a creer algo tan absurdo, pero el cirujano, con un gesto de resignación, le asegura que era la pura verdad. Mientras tanto, un hombre con una gabardina, que se presenta como el detective Park Gi-hong, entra al hospital. Él pregunta por el paciente y el médico de bata le informa que está estable. Inmediatamente, el detective va al grano. ¿Es verdad que alguien le hizo una cirugía en plena calle? Los médicos, aún impactados por lo que vieron, solo pueden confirmar lo sorprendente de la situación. La situación era tan insólita que aunque los médicos confirmaban los hechos, todavía les costaba creerlo. Imagina esto, les parecía imposible que alguien pudiera haber usado un simple cúter con tal precisión quirúrgica en plena calle, como si se tratara de un maestro con su espada. Y ni hablar de la aguja, el responsable la había doblado de un kit de costura para suturar la herida con una habilidad que parecía automática, más propia de una máquina. El detective Park Gi-hong, perplejo, solo podía constatar que todos los testigos coincidían en lo mismo. Lo más extraño es que el enigmático cirujano había terminado su trabajo y se había esfumado antes de que la ambulancia siquiera llegara. Increíble, ¿no crees? Mientras los tres procesaban lo ocurrido, lejos de allí, en un baño público, el protagonista se lavaba la sangre de las manos. Fue entonces que la IA le habló, preguntándole por qué había detenido su mano de repente durante la cirugía. Intrigado por su propio estado, el protagonista le cuestionó a la IA por qué no recordaba nada de su pasado. Ella le respondió que su memoria parecía haber sido reseteada y que ni siquiera tenía un nombre establecido. Así que, decidido a resolver al menos una de sus incógnitas, el protagonista se miró al espejo y le dijo que le daría uno. La IA se describió como una inteligencia artificial de apoyo de combate incrustada en un cuerpo humano. El protagonista pensó un momento, condensó las palabras y la bautizó como Shen Xiyin. Después de unos segundos de silencio, la IA confirmó que estaba configurando ese nombre e incluso le informó que si se necesitaba un cambio, ella lo resetearía de inmediato. Ante la broma del protagonista de llamarla Blackfire Dragon, la IA, sin dudarlo, afirmó que Cheon-Ji-in era perfecto. La IA le dio una nueva pista sobre su propia identidad, al señalarle un parche en su brazo que decía Earth Union, sugiriéndole que él era un agente de operaciones especiales con amnesia. ¿Vos te imaginás ese momento de revelación cuando empezás a juntar las piezas de quién sos? Si vos fuiste fabricada en 2082, ¿por qué estamos en 2024? Le preguntó a Cheon-Ji-in, buscando respuestas que ella no tenía. La IA le explicó que, si bien su sistema era del futuro, carecía de información suficiente para juzgar su situación actual. Él, con esa lógica recién encendida, le consultó si podía buscar datos en Internet, algo que ella desestimó de inmediato. No, eso era imposible. Había un riesgo demasiado alto de ser hackeada, así que sus funciones de entrada y salida de información estaban restringidas. Entonces, ¿cómo hacía para obtener datos? Cheon-Ji-in aclaró que su única vía eran los sentidos del protagonista. Absorbía todo lo que él veía, oía, olía, saboreaba y tocaba para luego analizarlo y almacenarlo. Por ejemplo, si comes algo delicioso, voy a experimentar la misma sensación, le dijo. Y para devolver esa información o actuar, usaba su cuerpo y su voz. Eso sí, para tomar el control temporal, siempre necesitaba su permiso. Su función principal era ser un apoyo en combate, pero no podía atacar directamente, solo asistirlo en tareas como apuntar.
Así, el protagonista empezó a entender que, para reunir cualquier tipo de información o descubrir la razón de su presencia en 2024, dependía de sí mismo y de su propia experiencia en este mundo. Con la mente más clara, aunque sus recuerdos seguían perdidos, el protagonista se tomó un momento para procesar todo. Mi primera misión, pensó, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando su vista se detuvo en un PC Bang, uno de esos cibercafés donde la gente se conecta a Internet. Inmediatamente se dio cuenta. Estoy seguro de que ahí podemos conseguir un montón de información. Jeon Ji-in notó su cambio y le preguntó si había recuperado la memoria. No, solo es sentido común que me vuelve, respondió él, ya con la cabeza en el siguiente obstáculo. El problema era evidente. Para ir al PC Bang necesitaban dinero, y en ese momento no tenían nada. Tras revisar sus bolsillos vacíos, el protagonista se propuso una meta inicial: conseguir 10.000 wones. ¿Y cómo conseguir dinero? Se le ocurrió una idea bastante peculiar. ¿Debería cantar una canción o algo así?, se preguntó a sí mismo, y luego le consultó a Jeon Ji-in si ella podía usar sus cuerdas vocales para cantar. La respuesta de la IA lo sorprendió. Es una habilidad necesaria en combate. Puedo ayudarte. ¿En combate?, cuestionó el protagonista, perplejo, pero aún así decidió darle permiso para el control temporal. Segundos después, ya con un barbijo que le cubría el rostro y una cuchara que simulaba un micrófono, volvió a preguntarle a Jeon Ji-in si el canto era realmente necesario en la batalla. Ella le confirmó que era una función diseñada para levantar la moral en el campo de batalla. Claro, tiene sentido, aceptó el protagonista, aunque su siguiente pensamiento fue: ¿pero por qué tengo que cantar acá? Y justo en ese instante, el mundo se transformó, no para el protagonista, sino para nosotros. De repente, nos encontramos con una banda de rock a todo volumen, con una cantante entregando el alma en el escenario, guitarra y batería sonando con furia. Parece que el plan de cantar del protagonista tenía un giro inesperado, o tal vez una inspiración muy ruidosa. Con esa energía en el escenario, el protagonista se preguntó cómo iba a competir contra esos cantantes tan buenos que tenía enfrente. Mientras observaba a la banda, la IA le aseguró que solo necesitaba mostrar mejores habilidades para captar la atención de la gente. El protagonista, sin embargo, se imaginó a una multitud riendo y filmándolo, pensando que su actuación llamaría la atención, sí, pero de una manera muy diferente, generando una especie de cringe vibe. Ji-in, la llamó él, cuchara en mano, usándola como micrófono improvisado. Sé que sos una IA excelente, pero no te pases, no quiero que me dé vergüenza. Pero Jin, impasible, solo le respondió, iniciando la performance. ¿Estás hablando en serio?, replicó él, claramente incrédulo. Sin más, el protagonista encontró un lugar más tranquilo, lejos de la banda, y dejó una caja de cartón vacía en el suelo para juntar las monedas. Se preparó, con su máscara y la cuchara, y Jeon Ji-in tomó el control de sus cuerdas vocales. Al principio, la gente que pasaba no prestaba atención, pero a medida que el canto de la IA se hacía más presente, la curiosidad empezaba a notarse. Una pareja se detuvo, sorprendida, y pronto, varias personas exclamaron que era una de sus canciones favoritas. La IA hizo que el protagonista adoptara una pose de cantante, y él, por dentro, dudó. ¿Será esta la postura correcta? Pero la voz que salía de su boca era tan cautivadora que la gente de al lado, cerca de la banda ruidosa, empezó a susurrar. «Che, hay un tipo cantando re bien por allá, y ni siquiera tiene micrófono o instrumentos». ¿En serio? ¿Y si vamos a ver? Mientras la banda en el escenario se sentía cada vez más ignorada, la multitud se aglomeraba alrededor del protagonista, murmurando con asombro. Para el asombro del público, la voz de Jin era pura magia, haciendo malabares con las octavas de una manera que los dejaba boquiabiertos. Algunos no podían creer que un hombre pudiera cantar con esa destreza y con un rango tan amplio. Todos estaban fascinados, aunque también un poco confundidos. Su voz es increíble, decían, pero ¿por qué está cantando solo la parte del medio de la canción?
El protagonista, con un leve ahem mental, les dio la explicación de Jin. La IA solo había podido recolectar fragmentos de canciones de otras presentaciones callejeras, por lo que no tenía versiones completas. A pesar de la extraña selección musical, que incluso incluía un pegadizo jingle de un pastelito de frijol rojo, la gente seguía echando dinero en la caja. En poco tiempo, la caja estuvo llena de billetes. «Hemos asegurado el monto mínimo de fondos operativos», anunció Jin, con su habitual frialdad. «Buen trabajo», le contestó el protagonista, mirando el dinero. «Ahora vámonos de acá». Con el objetivo cumplido, era hora de seguir adelante, pero la multitud no quería dejarlo ir, pidiendo más y más con un entusiasmo que lo obligó a escapar a toda velocidad. Mientras él se alejaba, una chica que trabajaba en un PC Bank cercano lo observaba desde la ventana, con una sonrisa encantadora. De repente, una voz la interrumpe. «Enseo, la mesa 15 pidió ramen». Ella contesta, «Ah, sí, ya voy», pero se queja para sí misma. «Lástima, quería escuchar un poco más». Con el dinero recaudado en la mano, el protagonista le habla a Jin. «Si vamos a la sala de computadoras, podremos encontrar información, incluyendo la de la Alianza de la Tierra o nuestro propósito. Pero, ¿y si no encontramos nada?». Jin le responde con su habitual frialdad. «Primero, es importante que te infiltres discretamente en el área local y te integres de forma natural. Después, vamos a necesitar contactar al cuartel general». El protagonista reflexiona sobre esa idea de infiltrarse discretamente. Mientras caminaba por la calle, una oportunidad se presentó. Sus ojos se fijaron en un cartel que anunciaba que estaban buscando personal a tiempo parcial en el PC Bank. ¡Eureka! Había encontrado una forma de infiltrarse discretamente y, para colmo, ofrecían comidas al personal. Jin lo confirma. «Si conseguís el trabajo, resolvemos la necesidad de información y también la de comida. Aplicá inmediatamente», le dice sin dudar. Subiendo las escaleras hacia el lugar, el protagonista pensaba en pedir si podía quedarse un tiempo, en caso de conseguir el trabajo, porque después de todo necesitaban un lugar para dormir esa noche. Si conseguían un lugar para vivir, tendrían lo básico cubierto: comida, ropa y refugio. Pero Jin lo interrumpe, señalando un cabo suelto. «Todavía no resolvimos lo de la ropa». «¿Y hay alguna forma?», le pregunta el protagonista con intriga. Jin le revela la verdad. «Tu uniforme militar tiene una opción de camuflaje. Está hecho con fibras especiales con memoria de forma, como las de un camaleón, que pueden cambiar de apariencia. Además, la ropa es modular, se puede desarmar en varias piezas y luego rearmarse o reensamblarse para crear un atuendo completamente nuevo». El protagonista, asombrado por la capacidad de su traje, se toca el parche del brazo y dice, «Oh, déjame probarlo». Apenas el protagonista toca el parche de su brazo, el uniforme empieza a transformarse con un suave crepitar, las piezas se separan y se reacomodan velozmente hasta que en cuestión de segundos la indumentaria anterior se convierte en un atuendo completamente nuevo. Listo para probar su capacidad de camuflaje, él pregunta a Jin por su opinión, pero la IA se queda en silencio, quizás procesando el resultado. Con una camiseta negra que apenas cubre su abdomen y unos pantalones rojos llamativos, el look resultante es, por decirlo, una vibra muy de los 80 o tal vez de un superhéroe de segunda. Mientras el protagonista se mira en su nuevo y peculiar traje, dos hombres suben por las escaleras y al verlo, sus caras reflejan una mezcla de asombro y quizás un poquito de cringe. Mientras el protagonista se mira en su nuevo y peculiar traje, dos hombres suben por las escaleras y al verlo, sus caras reflejan una mezcla de asombro y quizás un poquito de cringe. El protagonista, aún sin entender bien qué pasó, observa cómo los dos se alejan rápidamente, lanzándole miradas extrañas. Un poco confundido por la reacción y ya sintiendo que algo no anda bien, el protagonista se pregunta si la gente se puso pálida por su atuendo. Jin, con su habitual frialdad, responde que es posible y luego le devuelve la pregunta, notando que él también se ve pálido. La verdad es que un traje así no es para pasar desapercibido en ningún lado, mucho menos en un lugar como un PC Bank. Entendiendo que este look no es para infiltrarse, el protagonista decide volver a probar la función de reensamblaje.
Después de otro rápido cambio, la ropa se transforma en algo mucho más discreto. Una gorra, un hoodie y pantalones normales. Ahora sí, con una apariencia que no llamaría la atención ni de un solo policía, Jeon-jin le da el visto bueno confirmando que una gorra es una excelente elección para un agente especial que necesita pasar desapercibido. Una vez con su nuevo camuflaje, el protagonista se dirige hacia la entrada del PC Bank. La puerta chirría cuando la abre, y mientras da un par de toques a la puerta y mira a su alrededor, Jeon-jin ya está activa, analizando el interior del local de forma automática. Sus ojos se iluminan con un brillo azul mientras la IA procesa la información. Revelando que casi todos los usuarios están jugando y confirmando los métodos de pago disponibles y las instalaciones internas. Todo listo para la infiltración. Con la información ya procesada, Jeon-jin no solo confirmó el estado de los alimentos disponibles, sino que también identificó un espacio que les serviría temporalmente como área para vivir. Su análisis fue contundente. Ese PC Bank era el lugar más adecuado para quedarse por el momento, y el protagonista dio su aprobación sin dudarlo. Inmediatamente después, Jeon-jin le sugirió al protagonista aplicar para un trabajo de medio tiempo. Él se acercó al mostrador y se encontró con el dueño, un tipo que no parecía muy impresionado. Cuando le preguntaron por su identificación o currículum, el protagonista respondió con un simple no, lo que dejó al dueño un poco sorprendido por su audacia. Sin embargo, al estar corto de personal, el dueño decidió darle una oportunidad, invitándolo a llenar el formulario allí mismo y a traer su identificación al día siguiente. El protagonista aceptó, pero el dueño tenía sus dudas. Mirándolo de arriba a abajo, comentó que con esa cara bonita, el protagonista difícilmente sabría cocinar unos fideos instantáneos, y mucho menos manejar una sartén, algo esencial para trabajar ahí, ya que también servían comida. Ante el desafío, el protagonista soltó que tenía habilidades de cocina táctica, adquiridas manejando las condiciones de los soldados en el campo. Esto sorprendió al dueño, quien, con una sonrisa, lo puso a prueba. «Ah, ¿sí? Pues andá y prepara un arroz frito entonces». El protagonista, con confianza, aceptó. Mientras se dirigía a la cocina, Jeon-jin activó de inmediato su interfaz, escaneando el lugar y mostrando los ingredientes necesarios para el arroz frito. El protagonista, con una sonrisa de complicidad, le pidió a Jeon-jin que lo hiciera rico. La IA, sin perder tiempo, solicitó control temporal de sus manos para iniciar la cocina táctica de campo. Al recibir permiso, la mano del protagonista brilló con un aura azul y en cuestión de segundos, todos los utensilios e ingredientes se organizaron solos sobre la encimera. El protagonista observó, un poco atónito, cómo todo se preparaba. Mientras sus manos se movían con una destreza que no reconocía como suya, el protagonista sentía que su cuerpo actuaba con una memoria inexplicable. Los cuchillos molaban, picando vegetales a una velocidad absurda, con tal precisión que los trozos de cebolla y zanahoria parecían bailar en el aire. El dueño del local, que había estado observando con escepticismo, abrió los ojos como platos, totalmente impactado por esa muestra de habilidad. En apenas instantes, ya no solo estaban todos los ingredientes perfectamente picados y listos en sus platos, sino que el wok, envuelto en un aura dorada, albergaba el arroz frito recién hecho. La comida estaba lista, servida en un plato coronada con un huevo frito. El protagonista se la entregó al dueño, quien apenas pudo articular palabra, asombrado por la velocidad. ¡Tan rápido! Ni siquiera vi tus manos moverse. El dueño tomó el plato, todavía dudando de la calidad. Pensaba que de nada serviría tanta velocidad si el sabor no acompañaba. Seguramente el arroz estaría crudo o mal cocido por la prisa. Pero al tomar una cucharada y probarlo, sus ojos se cerraron. Saboreó cada bocado, masticando lentamente, y su rostro se frunció en una expresión indescifrable. El protagonista, un poco incómodo ante el silencio, le preguntó si estaba mal, porque él ni siquiera lo había probado. El dueño simplemente tragó con dificultad, y entonces, con un golpe seco de la cuchara sobre el plato, sentenció: «Esto no va a funcionar». En ese instante, el dueño estalló en una risa ruidosa, imaginándose en su bar habitual, pidiendo soju. «¡Ay, por un segundo pensé que estaba en mi bar de siempre!», exclamó. «Esto me da ganas de tomar». Y justo en ese momento, una voz femenina lo interrumpió.
Era Eun-seo, su sobrina y la otra empleada del PC Bang, que lo regañaba por hablar de beber a mitad del día. El dueño, aprovechando el momento, se apuró a presentarla al protagonista. «Ah, mirá, ella es mi sobrina, Cha Eun-seo. Ahora son compañeros de trabajo, así que llévense bien». Al ver al protagonista, Eun-seo abrió los ojos, reconociéndolo de inmediato. «¡Wow! Tenés razón, sos el cantante que estaba actuando afuera hace un rato». El protagonista mantuvo la calma mientras Eun-seo lo señalaba con entusiasmo, preguntándole cómo era posible que alguien con su talento vocal quisiera un trabajo de medio tiempo en un lugar como este. Él, con una seguridad que no le pertenecía del todo, le aseguró que siempre había sido bueno cantando y que en general era bueno en todo. Sin embargo, su respuesta no pasó desapercibida para Jeon Ji-in, quien rápidamente interrumpió en su mente. «En realidad, soy yo la que tiene la habilidad». El protagonista, molesto, la silenció de inmediato, pero su reacción fue suficiente para que Eun-seo notara algo raro y preguntara si le estaba hablando a ella. Él, intentando disimular, le dijo que no. El dueño del PC Bang, ajeno a la conversación interna, intervino con una gran sonrisa, contento de haber encontrado a alguien que cocinara tan bien, y no dudó en burlarse un poco de Eun-seo por sus desastres culinarios, a lo que ella solo pudo reaccionar avergonzada. Luego, el dueño le preguntó al protagonista qué turnos prefería. Este le explicó que buscaba algo flexible y, para sorpresa del hombre, preguntó si podía quedarse un tiempo en el depósito del local. El dueño se desconcertó, preguntándole si no tenía dónde vivir, a lo que el protagonista simplemente respondió que estaba de paso. Aunque las condiciones le parecían un poco exigentes, el dueño no pudo evitar pensar que sería un desperdicio dejar ir tanto talento. Reflexionó sobre cómo el PC Bang de al lado se había hecho famoso por su restaurante, y vio en el protagonista la oportunidad perfecta para que su propio negocio se destacara también por la comida. Con una sonrisa pícara, aceptó el trato. Le permitiría quedarse en el depósito, le daría almuerzo y cena gratis, e incluso duplicaría su sueldo por una semana. Pero todo eso, claro, bajo la condición de que su cocina ayudara a aumentar las ventas. El protagonista no lo dudó un segundo y aceptó el trato. Justo en ese momento, un par de clientes nuevos entraron al local. Uno de ellos sugirió comer y luego jugar, pero su compañera interrumpió. «La comida de acá no es rica». El protagonista la miró fijamente, y ella, al sentir la mirada, preguntó, «¿Disculpa?». El protagonista no dijo nada sobre si la comida era buena o mala, pero sus ojos brillaron con la determinación de quien ve una oportunidad. Mirando a la joven que había criticado el lugar, le lanzó un guante verbal, invitándola a probar la comida antes de juzgarla. Con esa misión clara, el protagonista se puso manos a la obra. En un instante, el arroz frito que preparaba chisporroteaba en el wok, liberando aromas que inmediatamente captaron la atención de Eun-seo y el dueño, quienes lo miraban boquiabiertos mientras el plato tomaba forma con una perfección sorprendente. Ni bien terminó, el protagonista pidió un plato, y Eun-seo, apurada por la velocidad, se lo entregó. «¿Ya terminaste? Y hasta el emplatado es perfecto», exclamó el dueño, casi sin poder creerlo, antes de ordenar a Eun-seo que llevara la obra maestra al cliente. Mientras tanto, en una de las computadoras, dos clientes hablaban del nuevo empleado de medio tiempo. Una chica comentó que era una broma que intentaran vender comida gourmet en un café, y su amigo añadió que solo probarían un plato y luego buscarían un lugar mejor. Pero la conversación se interrumpió cuando Eun-seo llegó con el pedido, entregando un arroz frito tan rápido que el chico se sorprendió de que ya estuviera listo. La presentación era impecable, algo que los hizo dudar. «¿Pedimos solo un arroz frito normal? Esto se ve demasiado elegante», dijo la chica. Eun-seo, con una sonrisa, los animó a probarlo. Con cierta curiosidad, tomaron sus palillos. Al primer bocado, el mundo se les detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, una descarga de asombro recorrió sus cuerpos. Fue como si la comida hubiera desatado una energía imparable dentro de ellos, una fuerza que los impulsó a un frenético deseo, a una carrera en busca de más. Era una sensación tan intensa, tan adictiva, que la única imagen que les venía a la mente era la de un suculento pollo asado, listo para ser devorado. Los clientes, aún bajo el hechizo del arroz frito, lloraban de pura alegría, exclamando que el sabor era sencillamente increíble, algo nunca antes experimentado.
La noticia de aquella delicia se regó rápidamente y pronto otros jugadores en el PC Bank empezaron a sumarse a la euforia, clamando que ese lugar se había convertido en un verdadero hotspot culinario y que necesitaban más de esa magia. 1, 2 y pronto una avalancha de pedidos de arroz frito comenzó a llover. Tal fue la cantidad de órdenes que un CEO, la empleada, corrió alarmada hacia el dueño, avisándole que habían recibido 12 pedidos de arroz frito de golpe. El dueño, con los ojos bien abiertos, no podía creerlo. En medio de la confusión, el protagonista, con su habitual serenidad, le preguntó a Ji-in si estaba lista para ese reto. La IA respondió con su seguridad característica, explicando que la cocina táctica estaba diseñada para grandes porciones y que proporcionar comida deliciosa era esencial, por lo que sus platos siempre serían sabrosos, ya que los soldados se sentirían desanimados si arriesgaran sus vidas y luego comieran porquerías. Convencido por la lógica de Ji-in y viendo el potencial, el dueño le dio un cuchillo de chef y le pidió que cocinara para 15 personas, a lo que Ji-in simplemente respondió, «Entendido». Y con eso, las ventas en el PC Bank se dispararon. 3 horas después, el dueño, con los ojos brillando como signos de dinero, estaba eufórico. Las ganancias se habían disparado por las nubes gracias al protagonista, y fiel a su palabra, prometió un doble sueldo por una semana, siempre y cuando siguiera con esa magia. Luego, con una sonrisa pícara, le preguntó por fin su nombre, a lo que el protagonista, con una mirada tranquila, reveló, Na Kang-in. Encantado, el dueño le aseguró que le prepararía el cuarto de almacenamiento para que pudiera vivir allí y que se encargaría de abastecer todos los ingredientes. Mientras tanto, en un rincón, uno de los clientes seguía desmayado por el impacto del arroz frito, tan bueno que lo había dejado completamente KO. Con el PC Bank convertido en un hervidero de pedidos y mientras uno de los clientes seguía desmayado por el impacto del arroz frito de Na Kang-in, él mismo reflexionaba sobre su situación. La IA, Ji-in, le preguntó si recordaba su verdadero nombre, a lo que él le aclaró que no, que el nombre de Na Kang-in simplemente se le había escapado. Ji-in le sugirió usar ese nombre hasta que recordara el verdadero, y Kang-in, asintiendo, lo aceptó por ahora. La máquina de hacer dinero seguía a toda marcha. El dueño, eufórico por el éxito, no paraba de preguntarle si vos podías con la avalancha de pedidos de arroz frito, a lo que Kang-in respondía, con su habitual eficiencia, un simple sí. Pero a pesar de tener comida y un lugar donde quedarse, surgió un nuevo obstáculo. Necesitaba una identificación para recibir su sueldo. Así que le preguntó a Ji-in si vos podías hackear la base de datos para conseguir una. La respuesta de la IA fue sorprendente. Poseía técnicas de hackeo que abarcaban desde principios del siglo XXI hasta el mismo 2082. Kang-in no pudo evitar una risa nerviosa, dándose cuenta de la magnitud de esa habilidad. Entonces, si tenés esa capacidad, podés hackear un banco, pensó, mientras una parte de él sugería que debían salir corriendo del PC Bank de inmediato. Pero Ji-in, aterrizándolo rápido, le aclaró que no, que sus habilidades solo estaban relacionadas con la infiltración y la obtención de información, no con robos a bancos. Kang-in suspiró, un poco decepcionado por haberse ilusionado en vano. Sin embargo, si se trataba de una misión secreta de infiltración en 2024, podría Ji-in forjarle una identidad. La IA no dudó, confirmándole que sí, y le pidió permiso para tomar control temporal de su mano. Na Kang-in accedió, y sus dedos, como por arte de magia, comenzaron a teclear a una velocidad impresionante en el teclado. Ji-in anunció que estaba hackeando la red administrativa del gobierno coreano, en busca de información similar a la suya. Mientras la IA trabajaba, Kang-in empezó a bostezar, el cansancio acumulado pasándole factura. «Mantén los ojos abiertos para que pueda recolectar datos visuales», le ordenó Ji-in. Está bien, no me regañes», respondió Kang-in, obligándose a concentrarse. De repente, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Espera un minuto, ¿qué es esto?, exclamó. Ji-in le respondió que había encontrado un problema incomprensible. En la pantalla apareció una tarjeta de identificación con el nombre Na Kang-in y la IA reveló que esa información ya estaba registrada. Y lo que fue aún más impactante, sus huellas dactilares coincidían con las que aparecían. Un 100% de coincidencia. Na Kang-in, con la mente a 1000,
No podía creer la información que su IA le estaba dando. ¿Cómo era posible que sus huellas dactilares coincidieran con una identidad registrada en 2024, cuando él y Jeon Ji-in venían del 2082? Le preguntó a la IA si en este año existía la United Earth Forces, la organización a la que él pertenecía. Jeon Ji-in, con su habitual eficiencia, se puso a buscar en todas las bases de datos disponibles, la ONU, las principales naciones y, por supuesto, Internet. Pero la respuesta fue clara y lapidaria. No había ningún registro de la United Earth Forces en 2024. La cabeza de Na Kang-in daba vueltas. Entonces, ¿él existía en dos tiempos a la vez? La IA le respondió que no tenía suficiente información para sacar una conclusión, dejándolo con más preguntas que respuestas. Desconcertado, Na Kang-in decidió que la única forma de encontrar pistas era investigar a fondo sus datos personales de esta línea temporal. Lo que encontró fue un perfil llamado Na Kang-in, sin edad registrada, graduado universitario y exoficial administrativo. Pero lo más llamativo era que en los últimos 2 años no había usado tarjetas, no tenía actividad en redes sociales ni aportaba a pensiones. En resumen, estaba presuntamente desempleado. Esa última palabra resonó en la mente de Na Kang-in, quien no pudo evitar un gesto de incredulidad. Justo en ese momento, su oído agudo le alertó que alguien se acercaba. Jeon Ji-in le confirmó que era Eun-seo. La chica, con una sonrisa, se paró a su lado, sorprendida por la velocidad con la que él tecleaba. ¿Sabes programar también?, le preguntó, mientras miraba su monitor sin pedir permiso, algo que a Na Kang-in no le pasó desapercibido, aunque internamente. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en cómo reaccionar, Eun-seo le mostró una tarjeta. El tío le había dado permiso para que la acompañara de compras. A Na Kang-in le dio un respiro, ya que, al parecer, Eun-seo no había notado el contenido sensible en su pantalla. ¡Qué suerte! Así fue como terminaron saliendo del PC-Ban. Eun-seo estaba feliz porque salir a hacer mandados en horas de trabajo le parecía el paraíso. Ya en el supermercado, la rapidez de Na Kang-in para elegir los artículos dejó a Eun-seo boquiabierta. En menos de 5 minutos, y siguiendo las indicaciones precisas de Jeon Ji-in, él había seleccionado los productos de mejor calidad. Después, mientras cargaban las compras, Eun-seo lo vio meter ollas pesadas e ingredientes en una sola bolsa grande, que él llevaba con una mano como si nada. ¿No te pesa?, le preguntó asombrada. «Es liviano», respondió Na Kang-in con total naturalidad, haciendo que Eun-seo recordara cómo volteaba una sartén gigante llena de 15 porciones de arroz frito con la misma facilidad. Ella, impresionada, le dijo que su brazo parecía de acero. Na Kang-in, internamente, se advirtió de no dejarse llevar por los halagos. Eun-seo, al escucharlo, se rió y aclaró que era una metáfora. Lo que no sabía era que él no le estaba hablando a ella, sino a su IA. Después de las compras, Eun-seo, llena de energía, le propuso a Kang-in ir a un café, bromeando que usarían la tarjeta de su tío. Mientras ella se reía sin preocupaciones, no vieron a 2 hombres corpulentos que venían en sentido contrario. De repente, chocaron, haciendo que Eun-seo soltara un grito de sorpresa, mientras uno de los tipos, con una mirada bastante agresiva, les lanzó una advertencia clara. «Fíjense por dónde van, a menos que quieran salir heridos». Inmediatamente, la voz de Jeon Ji-in resonó en la mente de Kang-in, avisándole que había detectado un objetivo hostil y preguntándole si quería activar el modo de combate. Kang-in la escuchaba, sus ojos se encendían con un brillo azul intenso mientras evaluaba la situación con una seriedad que contrastaba con la desesperación de Eun-seo. Es que la pobre chica, completamente aterrorizada, empezó a disculparse sin parar, prometiendo que iba a ser mucho más cuidadosa. Esta reacción tan intensa descolocó a los hombres, y uno de ellos, con una expresión un poco más calmada, le explicó a su compañero y a ellos que su hermano estaba de mal humor porque había perdido en un juego, y los apuró para que se fueran. Con un suspiro de alivio, Eun-seo les agradeció una y otra vez mientras los 2 hombres se alejaban. Jeon Ji-in confirmó que los objetivos se estaban retirando y que la seguridad estaba restaurada. Kang-in observaba cómo se iban, su rostro reflejaba una profunda concentración. Y justo en ese momento, un sonido familiar les indicó que el elevador había llegado, marcando el piso 84.
Apenas Kang-in y Enseo salieron del ascensor, el dueño del PC Bank los recibió en un estado de pánico total. Enseo, todavía un poco asustada por lo que había pasado hacía un rato, se disculpó por no contestar el teléfono, mientras el dueño le explicaba a Kang-in que el internet se había caído y nadie sabía cómo arreglarlo. El proveedor no iba a llegar por lo menos en una hora y los clientes estaban desesperados. Kang-in, que siempre pensaba tácticamente, le preguntó a Jin si, dado que ella fue creada por el gobierno, existía la posibilidad de que un hacker los estuviera rastreando. Jin descartó la idea de un rastreo directo porque la tecnología de seguridad de los 2020 no era tan avanzada, pero accedió a chequear el servidor como medida de precaución. Entonces, Kang-in le preguntó al dueño dónde estaba la máquina, y al ubicarla en el mostrador, se ofreció a intentar arreglarlo. Con una sonrisa de oportunidad en su rostro y sus ojos brillando con el símbolo de won, Kang-in se puso manos a la obra. Mientras trabajaba, Jin le reveló que no se trataba de un simple fallo, sino de un intento de hackeo. Al parecer, un programa para robar información personal se había instalado en el servidor y el conflicto con el sistema de seguridad había causado el colapso de la red. Según Jin, el PC Bank había sido usado como un campo de pruebas. Kang-in, ahora con una expresión más seria, le ordenó a Jin que rastreara al culpable. La IA inició el proceso, identificando rápidamente la ubicación del hacker. Para evitar el rastreo, el atacante había usado una compleja red de 7 servidores, pero mientras 6 estaban en el extranjero, uno, el principal, estaba sospechosamente cerca. Esto implicaba que alguien había tenido que instalar el programa en persona. Inmediatamente, Kang-in sospechó de los tipos agresivos del rato anterior, y justo en ese momento, uno de ellos seguía quejándose a Enseo por el corte de internet, diciendo que casi ganaba una partida. El dueño, abrumado por los clientes molestos, le preguntó a Kang-in qué hacer. Y ahí, como si nada, a Kang-in se le prendió la lamparita. «Ofrecerles comida», sugirió, «funciona mejor en zonas subdesarrolladas». Jin, siempre eficiente, le pasó al instante una lista de los snacks más populares para gamers, pidiéndole que eligiera uno. Kang-in, con la lista de opciones frente a él, se decidió por la número 3. De inmediato, Jin, siempre calculadora, le confirmó que había elegido el snack con el costo de ingredientes más bajo, una decisión excelente. Con un tono de broma, Kang-in le preguntó, «Sé sincera, a vos te gusta el dinero, ¿no?». A lo que la IA, sin entender la ironía, solo pudo responder, «No comprendo». Él, dándose por vencido, musitó, «No importa». Mientras tanto, Enseo seguía completamente abatida, pidiendo disculpas sin parar, avergonzada por el inconveniente del internet. Kang-in, viendo la situación, con una de esas sonrisas que ya le salían naturales para el negocio, le aseguró al hombre calmado que el servidor estaba estable y no volvería a caerse. De paso, le ofreció un snack de cortesía. El cliente, todavía irritado por haber perdido su partida, al principio lo rechazó con un empujón, preguntando, «¿En serio crees que un snack me va a devolver la victoria?». Pero luego, con un tono de desgano y una advertencia, aceptó. «Está bien, dame. Si no sabe bien, no te la voy a dejar pasar». El hombre calmado dio un mordisco y al instante sus ojos se abrieron de par en par. Su expresión mutó por completo, pasando de la ira a la sorpresa más pura y de ahí a una alegría casi incontrolable. Un grito de asombro salió de su garganta y junto a su amigo, de repente se sintieron llenos de energía, listos para subir de rango en el juego. Sin pensarlo 2 veces, pidieron otra ración y agradecidos volvieron corriendo a sus puestos. Enseo y Kang-in los miraban completamente sorprendidos por la rapidez del cambio. Enseo, completamente fascinada, tomó una de las golosinas. «¿Cómo hiciste esto?», preguntó, con la mente volando. «¿Le pusiste algún polvo mágico a estos snacks?». Se preguntaba en voz baja qué tan buenos podían ser como para calmar así la furia de alguien. Kang-in solo le ofreció probarlo, encogiéndose de hombros. Con una pizca de duda, Enseo llevó el snack a su boca y al instante sus ojos se iluminaron, su cara se sonrojó. «Es picante, un poco ácido, pero también dulce y salado a la vez», exclamó. «¿Cómo hiciste esto? ¡Es increíble!». Kang-in, con su habitual inexpresividad, solo comentó que lo había preparado con lo que encontró en la cocina.
Antes de salir a ocuparse del tema del hacker de una vez por todas, Na Kang-in le encargó a un CEO que distribuyera los snacks restantes entre los clientes afectados y que dejara unos en la cocina para que ella y el dueño los disfrutaran más tarde. Mientras él se alejaba, dando pasos firmes, Eun-seo lo miraba con una mezcla de asombro y admiración. Si en este mundo moderno existe un héroe, pensó, el corazón latiéndole fuerte, ¿podría ser alguien como él? Na Kang-in no perdió el tiempo. Con la convicción de que debían eliminar la amenaza que había atacado su base, le indicó a Jong-jin que lo guiara. Al instante, la IA activó su modo de navegación, mostrando un mapa holográfico superpuesto mientras el agente se movía. Mientras avanzaban, Ji-in le informaba los detalles del lugar. No había cámaras de seguridad, guardias externos ni equipo de detección táctica. Era obvio que quienes estuvieran allí se esforzaban por pasar desapercibidos, así que Na Kang-in decidió entrar. Al descender por unas escaleras, el agente percibió ruidos. Ji-in, con su eficiencia habitual, amplificó el sonido, eliminando el ruido ambiente y mejorando la calidad del audio. Fue entonces cuando escucharon una voz amenazante que decía: «Si esto no funciona, te mato». Otra voz, más joven, respondía con temor: «Todavía es una versión de prueba, no es estable. Cuando arregle los errores...». La primera voz insistió con una calma fría: «Si haces un buen trabajo, te pagaré mucho para que puedas irte a casa. ¿Me entendés?». La respuesta de la voz joven fue un lamento desesperado: «Lo siento, no sabía que este era el tipo de trabajo. Por favor, déjame ir». Los ojos de Na Kang-in brillaron con un azul intenso. Ji-in confirmó lo que él ya sospechaba. El análisis de voz sugiere que un estudiante civil está siendo amenazado. Na Kang-in lo escuchaba claramente. Tenía que actuar. «Tenemos que rescatar al civil y sacarlo de acá», exclamó la IA, y él ya estaba listo. Dentro de una sala llena de equipos de computación, un joven de gafas y aspecto frágil, Covering, era intimidado por dos tipos corpulentos. «Menos quejas, más trabajo», le exigía uno de ellos, mientras el estudiante repetía asustado: «Lo haré, lo haré». De repente, una figura irrumpió en la habitación. Era Na Kang-in, que ejecutó una patada demoledora. El impacto fue tan rápido que los matones apenas pudieron reaccionar. El estudiante gritó de terror. Kang-in se mantuvo firme, su rostro cubierto por la gorra, mientras los agresores caían. Pero el alivio duró poco. El estudiante levantó la vista y gritó con los ojos llenos de pánico: «¡Hay más de ellos!». Los matones caídos, desconcertados, se preguntaban si la puerta no estaba cerrada con llave. Pero la respuesta llegó con la aparición de más figuras sombrías que emergían de las sombras, cambiando drásticamente la situación. Cuando el líder de los matones se preguntaba cómo un intruso había logrado entrar, Na Kang-in ya estaba en medio de la acción. Con movimientos precisos y una fuerza arrolladora, se deshizo de los guardias uno tras otro, dejándolos caer al suelo sin darles tiempo a reaccionar. Su entrada fue tan silenciosa como letal, y ahora su presencia lo confirmaba. Pero para entender la situación necesitamos retroceder un poco. Conoce a An Song-hwan, un estudiante de primer año en la Universidad de Corea que desde chico vos lo veías metidísimo en el mundo del hackeo. Se convirtió en un hacker de sombrero blanco con un talento impresionante, incluso profesionales lo consultaban. Un día, mientras buscaba un trabajo de medio tiempo para pagar las deudas de la universidad, le llegó un correo. Era una oferta que sonaba demasiado buena para ser verdad. Verificar la seguridad de una empresa en 3 o 4 días por una suma que valía el sueldo de un mes. Lógico que, ilusionado, aceptó sin dudar. Lo que él no sabía es que todo era una estafa, una trampa de una empresa ilegítima de las que no querés cruzarte. Así fue como, preso de esos matones, An Song-hwan se encontró forzado a trabajar para ellos. Llorando y pidiendo auxilio, solo le quedaba esperar lo peor, cuando, de repente, la puerta se abrió y Na Kang-in entró en escena. Con un golpe fulminante, derribó a uno de sus captores, confirmando que el héroe que tanto necesitaba finalmente había llegado. Con el primer golpe, un captor ya estaba en el suelo inconsciente. Kang-in, sorprendido por su propia fuerza, se preguntaba si el tipo estaría bien, mientras que Jong Ji-in le recordaba que estaban en una misión de infiltración y debían eliminar a cualquier obstáculo. «Soy bastante fuerte», pensó,
y la IA simplemente le dijo que tuviera cuidado. De repente, dos tipos armados aparecieron, gritándole «¿Quién sos vos?». Kangin sintió un poco de nerviosismo, pero Jeon Ji-in lo tranquilizó, recordándole que su cuerpo de agente especial estaba bien entrenado y con su asistencia el éxito estaba garantizado al 100%. Con esa inyección de confianza, Kangin decidió ir a la ofensiva verbal. Señalando a los agresores, les inventó que había escuchado ruidos desde el pasillo y que no le parecía justo que atacaran a una sola persona. Incluso los llamó pulpos, lo que obviamente no les gustó nada. Jeon Ji-in no pudo evitar señalar que había provocado a los enemigos sin negociar, lo que solo aumentaría su hostilidad. Pero ya era tarde. Uno de los matones, furioso y con un cuchillo en mano, se abalanzó sobre Kangin. Él, sin pensarlo dos veces, le soltó una patada demoledora que lo lanzó por los aires dejándolo fuera de combate al instante. El otro matón, gritando de rabia, se lanzó a la carga, pero Na Kang-in fue aún más rápido. Esquivó el ataque con una agilidad increíble y con otra patada certera derribó también a este segundo oponente. En cuestión de segundos, la sala quedó en silencio, con los agresores esparcidos por el suelo. Kangin, mientras miraba a los matones inconscientes, se quedó pensando en lo poderoso que se sentía, con movimientos que le parecían casi mecánicos. Jeon Ji-in, como siempre, tenía la respuesta exacta. En ese combate, había pateado con una fuerza 5 veces superior a la de un humano normal. Na Kang-in procesaba la información, porque aunque el golpe que había dado había sido demoledor, él solo lo había sentido como una patada suave. Jeon Ji-in, con su precisión habitual, le confirmó que su fuerza corporal se había multiplicado. Mientras tanto, An Sen-hwan, el joven hacker rescatado, observaba a Na Kang-in hablando solo, pensando que el tipo se estaba volviendo loco o que era un agente encubierto. El miedo lo invadió, haciendo que su mente se inundara de recuerdos de su pasado como un mal hacker, cuando había manipulado contraseñas o robado pequeñas sumas de dinero. Desesperado, An Sen-hwan intentó justificar sus acciones, diciendo que solo había seguido órdenes y que era un buen tipo. Na Kang-in, sin acusarlo directamente, escuchó el análisis de Jeon Ji-in, quien detectó un 90% de sinceridad en sus palabras, lo que lo clasificaba como un hacker de sombrero blanco. Na Kang-in, consciente del margen de error, se acercó al joven, que temblaba de pies a cabeza, y le preguntó por qué estaba allí. An Sen-hwan, aliviado de no ser directamente juzgado pero aún asustado, le explicó que lo habían engañado con una oferta de seguridad y lo habían mantenido cautivo durante 3 días. Además, reveló que estos tipos querían obligarlo a hacer cosas malas, como manipular acciones en el mercado. Na Kang-in, al mirar a uno de los matones noqueados que colgaba del techo con la cabeza incrustada en el azulejo, dudó que esos brutos tuvieran la inteligencia para planear una manipulación bursátil. Jeon Ji-in coincidió, diciendo que eran demasiado tontos para algo así. An Sen-hwan aclaró que solo le habían pedido crear un programa para manipular comentarios en foros de acciones y que lo habían instalado en un café internet cercano. Fue entonces cuando Na Kang-in unió los puntos, dándose cuenta de que estaba frente a un grupo de manipulación bursátil. Jeon Ji-in, por su parte, concluyó que estos matones eran solo subcontratistas y que seguramente había alguien más moviendo los hilos desde las sombras. An Sen-hwan seguía procesando todo, pero Kangin ya le daba instrucciones precisas. Que llamara a la policía de inmediato, que contara su historia como un secuestrado y que detallara todo lo que había sufrido. Al principio, el joven se sorprendió, preguntando si el enmascarado no era parte de la ley, pero su mente se desvió cuando, ingenuamente, se refirió a Kangin como «viejo». La reacción fue instantánea, una ceja levantada detrás de la máscara y una pregunta que, si bien sonaba seria, tenía un tono de burla. «Che, ¿vos me decís viejo? ¿Acaso viste mi cara?» An Sen-hwan, con una honestidad desarmante, le respondió que no, que estaba enmascarado, lo que hizo que Kangin solo se riera, explicando que era un simple transeúnte que lo había ayudado al escuchar el alboroto. Y así, sin más, Kangin se dio la vuelta, listo para irse. An Sen-hwan, con una mezcla de nervios y resentimiento, titubeó un poco antes de preguntar, con una sonrisa ya no tan inocente, si podía golpearlos un poquito. Kangin, sin dudarlo, le dio luz verde, asegurándole que no iban a despertarse.
Entonces, la frustración y el miedo que An Sen-Juan había acumulado durante días explotaron. Con un grito de rabia, se lanzó sobre los matones inconscientes, desahogando cada golpe con una furia contenida. No era solo la violencia física, sino la descarga emocional de haber sido engañado y forzado a trabajar. Kang-in, a su lado, lo observaba con la misma calma que antes, sabiendo que ese era el cierre que el joven necesitaba. No pasó mucho tiempo hasta que las sirenas rompieron el silencio. Las patrullas de policía llegaron al lugar, encontrando una escena bastante inusual. Adentro, los agentes se toparon con varios hombres tendidos en el suelo, todos inconscientes, y un An Sen-Juan visiblemente agitado, pero ileso. Cuando los oficiales le preguntaron qué había pasado, An Sen-Juan se mantuvo firme en la historia que Kang-in le había dictado. Contó cómo lo habían secuestrado y forzado a crear un programa de manipulación bursátil, bajo la amenaza de muerte si fallaba. Cuando le preguntaron quién había dejado a los matones en ese estado, An Sen-Juan simplemente dijo que un transeúnte había intervenido al escuchar la conmoción. Los policías, por supuesto, no pudieron creer que un transeúnte hubiera reducido a un grupo tan grande de tipos en esas condiciones. Mientras An Song-Juan terminaba su relato, los detectives, que observaban la escena con más experiencia, ya sospechaban que había algo más grande detrás de todo eso. Un agente comentó que esos tipos no tenían la capacidad de manipular precios de acciones por sí solos, que algo olía mal y que definitivamente había alguien moviendo los hilos desde las sombras. Yeon-jin, que seguía cada palabra, confirmó internamente que el detective estaba en lo correcto. Decidieron llevarse a los matones al hospital y aprovechar su estado de confusión por los golpes para intentar sacarles información. Aunque tenían varios huesos rotos y una paliza encima, Yeon-jin le aseguró a Kang-in que sobrevivirían, recordando que habían sido ellos quienes sacaron un cuchillo primero. Los líderes de los matones, preocupados por la intromisión, decidieron asegurar las grabaciones de las cámaras de seguridad para averiguar quién había sido el responsable. Es que, aunque no tenían intención de involucrar a la policía, el asunto era demasiado grande como para dejarlo pasar sin investigar. Mientras tanto, Kang-in y Yeon-jin se alejaban de la zona, y la IA le daba instrucciones precisas a Kang-in para evitar cualquier cámara de seguridad cercana, guiándolo para que doblara a la derecha. Kang-in, algo extrañado, le preguntó si estaba segura de que el edificio de donde habían salido no tenía cámaras, a lo que Jin le confirmó que no, y que debían completar la misión a fondo sin dejar rastros. Él suspiró, un poco sorprendido por cómo los matones se habían levantado tan rápido después de sus golpes, aunque Jin le aseguró que había sido solo un reflejo producto de sus excepcionales reflejos. Kang-in le preguntó a Jin si tenía alguna función de teléfono, pero ella le respondió que no contaba con nada parecido. Al darse cuenta de esto, Kang-in decidió que tendría que conseguir un smartphone y, como estaba sin un peso, optaría por pagarlo en cuotas. Pasaron 3 días y al día siguiente de rescatar al civil hacker, Kang-in emprendió un viaje. Subió a un bus y se dirigió a la dirección registrada que tenía sobre sí mismo para intentar desenterrar algo de su pasado. Pero el lugar resultó ser un campo yermo en la provincia de Gangwon, del que solo quedaban rumores de que se había quemado. Sin más pistas que investigar, a Kang-in solo le quedaron más preguntas. ¿Quién era él? ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Realmente se estaba comunicando con el futuro? ¿O era él mismo una persona del futuro que había viajado al pasado? Sin ninguna otra opción, tuvo que regresar con las manos vacías, la mente llena de incertidumbre. De vuelta en la ciudad, el café de PC recuperó su paz y el negocio prosperó aún más. Gracias a las habilidades culinarias de Kang-in, el lugar se había convertido en un punto de visita obligado. Según Enseo, la empleada de medio tiempo, un influencer había hecho que el café explotara en popularidad, volviéndolo un must visit para todos. Y es que el plato especial de Kang-in solo se servía cuando él estaba presente, lo que creaba una demanda increíble. El café había explotado en popularidad, volviéndolo un lugar de visita obligada para todos. Resulta que, cuando Na Kang-in restaba, no vendían su plato especial, lo que solo aumentaba la demanda. El PC Bank rebosaba de clientes, y aunque algunos venían solo a comer, la mayoría se quedaba por horas para disfrutar de las computadoras, generando un crecimiento constante.
El dueño, Cha Dong-sek, no podía estar más contento y, con el aumento de clientes, necesitaba más ayuda. Con una sonrisa de oreja a oreja, llamó la atención de todos para presentar al nuevo part-timer. Kang-in miró a este nuevo compañero, cuyo nombre el dueño apenas recordaba. Para su sorpresa, el entusiasta joven se presentó. «Mucho gusto, soy An Song-hwan», revelando que era el mismo chico que había rescatado del cautiverio hacía apenas 3 días. El dueño, revisando su currículum, notó que estudiaba informática y Song-hwan prometió arreglar cualquier problema con las computadoras. El jefe, feliz de tener 2 part-timers confiables, recibió un recordatorio un tanto celoso de un CEO que le preguntó si ella también estaba incluida. Mientras el dueño seguía hablando, Song-hwan pensaba que había postulado por puro remordimiento, ya que, aunque forzado, él había causado daño al PC Café y quería compensarlo trabajando duro. Fue entonces cuando el dueño presentó a Na Kang-in, el chef que había convertido el lugar en un punto de encuentro famoso, y añadió que también era bueno con las computadoras. Na Kang-in y An Song-hwan se encontraron con la mirada. El ambiente se puso un poco tenso, pues An Song-hwan, con una expresión de sorpresa, lo reconoció. Kang-in, sintiéndose incómodo, percibió que el joven lo había identificado. Kang-in, sintiéndose incómodo, percibió que el joven lo había identificado. Sin embargo, al notar que Kang-in no parecía reconocerlo como el hacker al que había rescatado, Song-hwan reaccionó rápido. Con una sonrisa y rascándose la nuca, le preguntó a Kang-in, «¿Sos mayor que yo, verdad?» Kang-in, con un sí, lo confirmó. Aliviado de no haber sido reconocido por su pasado reciente, An Song-hwan se presentó de nuevo. «Mucho gusto, soy An Song-hwan, por favor cuídame». Y mientras estrechaban las manos, Kang-in simplemente respondió, «Sí, soy Na Kang-in». Ji-in, con su habitual pragmatismo, le advierte a Kang-in, «Trabajar con la persona que rescataste pone en riesgo tu tapadera. Te recomiendo que le digas al dueño que lo despida». Pero a Kang-in la idea le parece demasiado dura. «¿Tan duro? Me está llamando Hyung, ¿cómo podría despedirlo?», le dice, aunque Ji-in no deja pasar el detalle de que antes lo llamaba Ahushi. Al final, Kang-in decide dejar la preocupación de lado y se concentra en lo que viene, deseando que su nueva etapa con Song-hwan sea productiva. Así, mientras Kang-in se encarga de las compras para el PC Bank, revisa minuciosamente su lista, un inventario de salsas y condimentos que demuestran su compromiso con la cocina del local. Una vez terminadas las compras y con los recibos bien guardados, Kang-in comenta lo meticulosa que es Ji-in con el dinero y la comida. Ella, fiel a su lógica de IA, le explica que es fundamental para la supervivencia y para detectar cualquier riesgo en los alimentos. Pero Kang-in, con su perspectiva más humana, le recuerda que la verdadera alegría de la comida va más allá de la supervivencia, y que incluso ella, en su momento hizo catas de sabor para elegir las mejores salsas. Le da la vibra de que Ji-in también disfruta a su manera. De repente, una alerta resuena en la mente de Kang-in. Alerta, riesgo de incendio detectado. Él se detiene, mira a su alrededor, pero el panorama es completamente normal. Sospechando que Ji-in solo busca cambiar de tema con un mal funcionamiento falso, la confronta directamente. ¿Estás fingiendo un mal funcionamiento para cambiar el tema, no? Ella responde con un tajante no, pero Kang-in, sin ver nada fuera de lugar, insiste. «Mentira, no hay nada aquí». Pero justo en ese momento, una explosión sacude un edificio cercano y las llamas se disparan. El humo y el fuego son inconfundibles, y la gente en la calle empieza a gritar aterrorizada pidiendo ayuda. Kang-in, con una mezcla de sorpresa y urgencia, se da cuenta de que la advertencia de Ji-in era de hecho muy real. ¿Hay un incendio de verdad?, piensa para sí, mientras una nueva resolución se apodera de él, sabiendo que «mi cuerpo está equipado». Con su cuerpo equipado con una IA de apoyo de combate y sus ojos con tecnología de realidad aumentada, Kang-in también cuenta con módulos auxiliares en los oídos y una fuerza mejorada en las piernas. Con todo ese arsenal, estaba seguro de poder extinguir el incendio de un solo golpe. Se agacha y se prepara para lanzar lo que él llama un rayo extintor de fuego, extendiendo las manos como si fuera a disparar algo. Un estudiante cercano lo mira perplejo, pero en ese instante Ji-in lo interrumpe con una pregunta llena de sarcasmo. ¿Estás perdiendo la cabeza, agente?
Kangin se detiene. Se da cuenta de que no tiene un rayo congelante para apagar las llamas. Ji-in, con su habitual lógica, le pregunta si detenerlo seguiría siendo humano. Kangin, frustrado por el rugido del fuego, le pide a Ji-in que le diga cuál es la manera más sencilla de apagarlo. La IA le responde sin rodeos que, por ahora, lo más fácil es llamar a un camión de bomberos, lo que hace que Kangin se sienta impotente. De repente, entre el caos y los gritos de la gente, escucha una voz desesperada que pide ayuda. Una chica en la calle señala el techo del edificio en llamas, donde hay alguien atrapado. Kangin, viendo la nueva urgencia, le pide a Ji-in que calcule el tiempo estimado de llegada de los bomberos. Ji-in le dio a Kangin. Los bomberos demorarían al menos 4 minutos por el tráfico. Pero el fuego subiría hasta el techo en ese mismo tiempo, y si no hacían algo ya, la chica tendrá un 99% de posibilidades de morir. Kangin no dudó. Con los ojos brillando, le ordenó a Ji-in que buscara una ruta de entrada. La IA de inmediato le mostró un camino seguro, escalando por el exterior del edificio para evitar el gas tóxico. Sin perder un segundo, Kangin empezó a escalar con una velocidad increíble, impulsándose a través de las paredes y ventanas. La gente abajo lo veía atónita, preguntándose si estaba loco, pero al ver su determinación, se dieron cuenta de que iba a salvar a la chica. Mientras subía, Kangin le pidió a Ji-in que verificara si había más sobrevivientes. Ella le confirmó que no se escuchaba nada dentro. Lo más probable era que todos hubieran evacuado tras la explosión inicial. Kangin siguió su ascenso, dejando a todos boquiabiertos. Un niño incluso le preguntó a su mamá si era Spider-Man. Pero de repente, Ji-in lanzó una advertencia urgente. ¡Riesgo de explosión detectado! Un segundo después, una detonación masiva lo lanzó por los aires. Por suerte, sus reflejos y su fuerza mejorada le permitieron agarrarse justo a tiempo de una cornisa, evitándose una caída fatal. Ji-in, con su toque sarcástico, no tardó en recordarle que le debía las gracias. Kangin, sin prestarle mucha atención, solo le preguntó, ¿qué dijiste? Finalmente, Kangin saltó al techo. La chica, que estaba acurrucada y llorando de miedo, levantó la mirada. Kangin le extendió la mano y ella, aliviada, lo llamó «mi salvador» mientras se aferraba a él. Pero la calma duró poco. Otra explosión, más fuerte, sacudió el edificio. Ji-in volvió a advertir que el fuego se expandía más rápido de lo esperado y que la probabilidad de sobrevivir disminuía drásticamente. La chica entró en pánico, preguntándole a Kangin si iban a morir. Él, concentrado, le hizo callar, diciéndole que estaba calculando. Luego le preguntó a Ji-in, casi murmurando, si su cuerpo mejorado podría resistir un salto al edificio de al lado con la chica en brazos, sin que ninguno de los dos resultara herido. Ji-in le advirtió que había demasiados testigos afuera, y que si usaba sus habilidades de agente, su identidad se vería comprometida, lo que a la larga dificultaría su adaptación a este mundo. Pero Na Kangin, pensando que cualquier cosa era mejor que morir quemado, tuvo una idea al ver la ropa tendida en un tendedero. Aunque la chica entró en pánico, diciendo que jamás podría bajar por ahí, Ji-in confirmó que todas las rutas inferiores del edificio estaban bloqueadas por el fuego. Fue entonces cuando Na Kangin propuso una idea descabellada. ¿Qué tal si usaban el tendedero para atarlo al edificio de enfrente y cruzar como equilibristas? La chica, naturalmente, se asustó un montón, gritándole si estaba loco. Pero Ji-in, tras un breve cálculo, confirmó que era posible y que ella lo ayudaría a mantener el equilibrio una vez que estuviera en la cuerda. La IA explicó que Na Kangin tendría que lanzar la cuerda a él mismo, ya que, al ser una acción similar a un ataque, ella no podía tomar el control de su cuerpo. Kangin no pudo evitar un comentario sarcástico sobre cómo ella podía cocinar pero no ayudar en el combate. «Sos bien quisquillosa», le dijo. Sin más opción, Kangin ató la cuerda y, pidiéndole a Ji-in que lo ayudara con los ajustes, la lanzó con precisión. El gancho voló por el aire, se enganchó a una escalera del otro edificio y, con la cuerda tensa, exclamó, «¡Vamos!». La chica, aún aterrorizada, seguía repitiendo que no podía. Na Kangin, sin perder un segundo, la cargó en brazos. La chica gritó, pataleó y le suplicó que no la soltara, pero él simplemente le ordenó que se callara. Con la gente abajo observando, conmocionada, Na Kangin empezó a cruzar la cuerda floja, con el fuego rugiendo bajo sus pies. La chica no paraba de gritar, pidiendo ayuda a su mamá y alternando entre más rápido y más lento, mientras Ji-in intentaba tranquilizar a Kangin sobre la velocidad.
Él, manteniéndose firme, solo le decía a la chica que se quedara quieta y no se moviera. Pero la situación empeoró de golpe, porque Jin le advirtió que la soga se estaba rompiendo mucho más rápido de lo que esperaban. Kang-in no podía creerlo. ¿Cuánto tiempo nos queda?, se preguntó, mientras las fibras de la cuerda cedían por el fuego y el peso. Si las cosas seguían así, la soga se iba a romper antes de que llegaran al otro lado. Con un ch de frustración y la cuerda a punto de ceder, Kang-in tomó una decisión instantánea. Saltó con la chica en brazos, pero el impacto fue demasiado. Ella se resbaló de su agarre y cayó sobre el techo con un quejido, justo cuando la cuerda finalmente se rompió del todo. Ambos cayeron al vacío. En plena caída, con el viento silbando a su alrededor, Jin procesaba datos a toda velocidad, mientras Kang-in se preguntaba, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Pero con la rapidez de un rayo, usó la soga ya rota para balancearse con fuerza y lanzarse contra la pared del edificio. Con una agilidad sobrehumana, se aferró al borde y empezó a correr en vertical, desafiando la gravedad y esquivando lo que parecía una caída inevitable. Desde la calle, la gente que observaba la escena no podía creer lo que veía. ¿Están vivos? ¿Ese tipo está corriendo por la pared del edificio?, murmuraban, mientras Kang-in, con un último impulso, saltaba y aterrizaba con gracia en el techo, volviendo a salvo. Con el corazón latiendo a 1000, Kang-in se levantó, sintiendo un inmenso alivio. «Uf, en serio pensé que era el final», pensó. Se acercó a la chica en el suelo, quejándose del golpe, y le preguntó si estaba bien. Pero ella, al verlo aparecer de la nada con su capucha y máscara, gritó aterrorizada: «¡Ah, es un fantasma!». Kang-in la tranquilizó. «Todavía estoy vivo, bajá, es peligroso acá». La chica, aún en shock, no podía entenderlo. «¿Cómo estás vivo? ¿No te caíste? ¿Sos un superhumano?», le preguntó. Kang-in, con una pizca de ironía, solo respondió: «Algo así». «Algo así», había dicho Kang-in, y con esa respuesta la chica se sintió un poco incómoda. Le preguntó por qué le hablaba con tanta informalidad, si acaso lo conocía. Él, con una inocencia desarmante, le dijo que simplemente la veía joven. La chica, con una confianza un poco exagerada, ya asumía que él era su fan. En ese momento, la IA Chi-in, desde la mente de Kang-in, se lamentaba por haber fallado en la lectura de la situación, admitiendo que no había previsto el uso de materiales inflamables en el edificio. Kang-in le recriminó él no sabía, pero antes de que la conversación interna avanzara, la chica, de repente, lo interrumpió como si un recuerdo la golpeara. «Vos sos el chef del café internet». Mientras eso pasaba en el techo, abajo la calle era un caos de sirenas y la gente no paraba de grabar. Un video ya se hacía viral, mostrando la hazaña imposible de Kang-in escalando el edificio. 2 detectives en la escena analizaban asombrados cómo alguien había cruzado una cuerda floja y luego subido una pared, llevando a una persona. Estaban obsesionados con saber la identidad de ese maestro de la cuerda floja, pero la única pista que tenían era una bolsa de plástico. La encontraron y al revisarla descubrieron que estaba llena de salsas de cocina. Había un recibo mojado y rasgado, pero incluso así indicaba el nombre de una tienda. Pero la situación tomó un giro más oscuro. Uno de los detectives estaba al teléfono discutiendo con su jefe, quejándose de que les arruinaban las vacaciones. De repente, la expresión de ambos cambió. La noticia de que se había reportado una muerte en el 3er piso del edificio en llamas lo transformó todo. El caso ya no era un rescate heroico en un incendio casual. Con una víctima fatal, el maestro de la cuerda floja pasó de ser un héroe anónimo a un posible testigo crucial, y el detective a cargo decidió que su prioridad sería encontrarlo. Mientras la investigación se intensificaba, Kang-in y la chica salían de un jjimjilbang, esa especie de casa de baños coreana, ambos con una sensación de alivio y frescura. Pero la chica no tardó en mirar a Kang-in con una indignación cómica, reprochándole: «Me salvaste la vida y ahora me pedís plata para el baño, ¿no tenés vergüenza?». Pero la chica no aflojó, y más allá del tema del jjimjilbang, le soltó toda su situación. Su casa se había quemado por completo, no tenía padres y tampoco un lugar donde quedarse esa noche. De remate, le dijo que había sacado un préstamo estudiantil para la universidad y que su plan de trabajar medio tiempo ya era historia. Kang-in, imperturbable, le contestó directo: «Yo también estoy solo», algo que la dejó completamente desconcertada. Pero el muchacho no se inmutó y, con su habitual pragmatismo, le sugirió que si pensaba trabajar medio tiempo, simplemente lo hiciera.
Sin embargo, la chica tuvo una revelación. «Tu café internet está buscando gente», exclamó, pidiéndole ayuda para conseguir un puesto. Kangin intentó despedirse para seguir su camino, pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Lo agarró por la ropa, insistiendo en que fueran juntos a entregar los currículums. Después de un momento de expiración, Kangin cedió. Intrigado, le preguntó cómo lo había reconocido, y ella, con una sonrisa, le explicó que siempre iba a ese café internet porque era su lugar de trabajo. «Soy una streamer de belleza bastante popular», reveló, «y como no tengo una computadora en casa, transmito desde el cyber». Kangin, sin rodeos, empezó a evaluar la magnitud de su fama. «¿Sos linda?», preguntó. «Obvio», respondió ella. «¿Y jugás bien?», continuó él. «No», admitió. «¿Cuántos suscriptores tenés?», lanzó, y la respuesta fue un tímido 30. Claramente la palabra popular era una exageración. Con un suspiro de resignación, Kangin dijo que era mejor ir a dejar el currículum. Ella, ajena al cringe de la situación, aceptó con entusiasmo. Así llegaron al PC Bang. Ahí los esperaba Eun Seo, quien, sorprendida por la tardanza de Kangin, se quedó boquiabierta al ver a la chica nueva. Esta, sin perder el tiempo, se presentó como Yeon Arum, la nueva part-timer, pero Kangin rápidamente la corrigió. Todavía no. Eun Seo, mientras tanto, le recordó a Kangin que había salido a comprar salsas y regresaba con las manos vacías. Él admitió que las perdió mientras miraba el incendio, y ella, divertida, le dijo que se lo descontaría del sueldo, a lo que él asintió con una calma desconcertante. En ese momento, la voz de John Ji-in resonó en la mente de Kangin. «Agente», le dijo la IA, «según mi análisis de tu campo visual, es muy probable que mucha gente haya grabado el incidente del incendio. Necesitamos buscar en internet y recopilar información». «Entendido», respondió Kangin, mientras la chica, optimista, ya estaba saludando al dueño del lugar. Y no pasó mucho tiempo para que la predicción de Ji-in se hiciera realidad. Las noticias ya hablaban del héroe de la cuerda floja que había salvado a una persona en el distrito del incendio. Ji-in le confirma rápidamente que el material del rescate ya está por todas partes, subido y compartido miles de veces, al punto de que el tema se estaba esparciendo súper rápido por todo Internet. Kangin, preocupado, le pregunta si ella puede borrar todos esos videos, pero Ji-in le aclara que no tiene esas habilidades. Ella es una IA de soporte de combate, no una hacker cualquiera. Sus capacidades se limitan a manipular identidades, algo que ya no necesitan. Y aunque sí cuenta con defensas de grado militar, no hay un ataque activo para poder mostrarlas. Kangin, al darse cuenta, le pregunta si entonces no puede borrar nada de lo que se viralizó. Ji-in simplemente responde, correcto, lo que provoca un sarcástico «buen trabajo» de Kangin. Mientras tanto, la investigación policial ya estaba en marcha. Un detective, revisando su celular, comentaba sobre el maestro de la cuerda floja del café internet. Las pistas comenzaban a juntarse, y el héroe anónimo ya no era tan anónimo. De vuelta en su habitación del PC Bank, Kangin seguía buscando respuestas. Ji-in le informa que aún no encuentra nada sobre la Alianza Terrestre o las Fuerzas Especiales Estratégicas. Se preguntan si es posible que haya otros como ellos, viajeros del 2082, pero escondiendo sus identidades. Ji-in incluso le muestra foros y comunidades online llenas de gente que decía venir del futuro, pero la mayoría eran puras historias sin credibilidad. «Te lo dije, es 2024», insiste Kangin, aunque Ji-in misma es una prueba viviente de tecnología que va más allá de esa época. En medio de la frustración, Kangin cambia de tema. «¿Y qué pasó con el edificio incendiado de ayer?», pregunta. Ji-in le muestra las noticias. El incendio en el distrito dejó una víctima fatal. Una persona fue encontrada muerta en la escena, le lee Ji-in. Kangin se sobresalta. «¿Qué? ¿Acaso pasamos a alguien por alto? ¿Fue mi culpa?», dice con una mezcla de shock y angustia. Ji-in le explica que el cuerpo fue encontrado en una habitación por la que pasaron mientras subían la pared exterior. Kangin, confundido, le pregunta, «Espera, ¿entonces no lo vimos? ¿No tenés visión infrarroja o algo por el estilo?». El peso de lo sucedido comenzaba a sentirse. Ji-in le recuerda que sus lentes de realidad aumentada no tienen visión infrarroja y, de paso, le tira un comentario sobre lo torpe que es. Acto seguido, la IA confirma que no detectó ningún signo de vida, ni movimiento, ni sonido en la habitación donde buscaban, ni en los alrededores.
Esto hace que Kangin conecte los puntos. Si no había señales de vida, ¿significa que esa persona ya estaba muerta? Hin lo confirma, y no solo eso, sino que agrega un detalle escalofriante. Hay una alta probabilidad de que el incendio no haya sido un accidente, sino un asesinato premeditado. De repente, los ojos de Kangin se abren porque Hin detecta algo, la policía. Pero no es que estén buscándolos a ellos directamente. Al parecer, la tarjeta de un objeto que Kangin perdió pertenece a ese lugar. Y así es como, de la nada, un detective llega al PC Bank de Kangin con una bolsa en la mano preguntando si el contenido fue comprado ahí. Para la sorpresa de todos, especialmente del detective, Eun-seo aparece con una sonrisa de oreja a oreja y grita: ¡Ah, es eso! ¡Kangin Oppa! Explica que el policía trae de vuelta el condimento que se le cayó a Kangin mientras miraban el incendio el día anterior. Eun-seo, súper emocionada, alaba a la policía por ser tan increíble y devolver objetos perdidos. Kangin, un poco avergonzado por la situación, le agradece al detective. Este, después de un momento, le extiende una tarjeta de presentación. Acá tenés mi tarjeta. Si tenés algún dato sobre el incidente de ese día, no dudes en contactarme, le dice. Eun-seo se despide del detective con una sonrisa, mientras Kangin mira la tarjeta. Internamente, Kangin consulta a Hin. Para atrapar al asesino necesitarían la ayuda del detective. ¿Sería seguro para él reunirse con el oficial? Hin responde que sí, que al tener una identidad confirmada no hay problema. Justo en ese momento, Eun-seo lo interrumpe, preguntándole si tiene recados afuera hoy, porque quiere trabajar con él y acercarse. Hin intercede, explicando que sería beneficioso familiarizarse con la policía local para futuras operaciones, así que, adelante, acerquémonos. Eun-seo malinterpreta completamente la situación y se pone eufórica, creyendo que van a trabajar juntos ese día. Kang-in, sin embargo, en su mente, la corrige. No, tengo que salir por unos recados. Mientras tanto, de vuelta en el PC Bank, Eun-seo se había quedado sola y seguía fantaseando con trabajar codo a codo con Kang, sin terminar de entenderlo del todo ni por qué se había ido. Kang estaba en un lugar mucho menos amigable, la estación de policía. Había ido a buscar al detective Park Ki-sung, quien lo reconoció de inmediato como el que les había devuelto el sobre. El detective, pensando que Kang venía a agradecerles, empezó a disculparse por no haber podido darle la bienvenida adecuadamente. Kang lo interrumpió, directo al grano. Le dijo que no estaba ahí por eso, sino por el incendio del día anterior, porque creía que en realidad se trataba de un asesinato. El detective Park se sorprendió, pero antes de que pudiera tomarlo en serio, Kang añadió que había una alta probabilidad de que hubiera sido un crimen. El detective, aún escéptico, le preguntó si tenía alguna prueba y le advirtió que las suposiciones de civiles podían complicar la investigación. Fue entonces cuando Kang soltó la bomba. No vi a nadie moverse en esa habitación cuando subí por la cuerda. El detective lo miró, incrédulo, y tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué? Exclamó, dándose cuenta. ¿Entonces vos sos el maestro de la cuerda de ayer? Kang, con una sonrisa discreta, asintió. El detective no podía creerlo, molesto porque no se lo había dicho antes. Kang, tranquilo, le respondió que nadie le había preguntado. El detective, alucinando que Kang había escalado el edificio como Spider-Man, había cargado a la víctima con una cuerda y había corrido por la pared, le preguntó cómo lo había hecho. Kang le recordó que ese no era el punto en ese momento. El detective, dándose cuenta, tomó un cuaderno y le pidió a Kang que le explicara por qué sospechaba de un asesinato. Kang le dijo que no hubo movimiento en la habitación mientras el fuego ardía, lo que significaba que la víctima ya estaba muerta o incapacitada por alcohol o drogas. La conclusión del detective fue clara. Alguien prendió fuego al edificio para encubrir un asesinato. Kang confirmó, explicando que mientras subía no encontró sobrevivientes. En ese momento, otros detectives se acercaron. Uno de ellos le preguntó al detective Park si el Servicio Forense Nacional ya se había contactado, a lo que Park respondió que no, que la autopsia tomaba tiempo y que el fuego había sido tan intenso que quizá no quedara mucha evidencia. Otro de sus colegas interrumpió para informar que, según los informes, el incendio probablemente había sido causado por un cortocircuito eléctrico. ¿Chequeaste las cámaras de seguridad?, preguntó el detective Park. La respuesta de su colega fue desalentadora. No hay una sola cámara en la zona. Y mientras el detective se preguntaba cómo continuar, Na Kang-in le comentó si acaso recordaba los rostros de quienes vio el día del incendio.
Sorpresivamente, Kang-in confirmó que sí. Su memoria, o más bien la de Jin, había almacenado toda la información visual antes del desastre. Por eso, con un simple "adelante", le pidió a su IA que reprodujera los eventos para él. Inmediatamente, la visión de Kang-in se llenó con una reconstrucción nítida de la calle antes del fuego, permitiéndole describir a la primera persona que salió del edificio. Cada detalle era asombroso: un hombre hablando por teléfono, el brazalete en su muñeca izquierda, una camisa a cuadros rojiza con 2 botones faltantes, la funda gris del celular y hasta la camisa blanca debajo. El detective Park no podía creer la precisión, casi como si Kang-in estuviera viendo todo en ese mismo instante. Kang-in, confirmando que exactamente eso estaba pasando, siguió describiendo a las otras 2 personas que había visto. Impresionado por la increíble memoria y capacidad de detalle de Kang-in, el detective propuso hacer un identikit de inmediato, antes de que cualquier recuerdo se desvaneciera. Sin embargo, su dibujante no estaba. Para sorpresa de todos, Kang-in se ofreció a hacerlo él mismo, agregando con un toque de humor que en realidad Jin era la talentosa. Con la tarea en sus manos, Kang-in le pidió a su IA que proyectara los rostros de los 3 sospechosos directamente en su visión. Jin respondió al instante, ajustando y mejorando la calidad de las imágenes mientras los detectives lo observaban, un poco extrañados por su forma de hablar solo. Pero Kang-in simplemente sonrió y con las proyecciones en su campo de visión empezó a dibujar. Su bolígrafo se movía con una fluidez y precisión que prometía un retrato idéntico. Cuando por fin terminó, los detectives se acercaron para ver su trabajo, pero lo que encontraron en la hoja fue un dibujo, digámosle, abstracto. Eran garabatos de 3 personas, como si los hubiera hecho un nene de 5 años. Molesto, le preguntó si le estaba tomando el pelo, mientras Kang-in, con toda la calma del mundo, simplemente dio vuelta a la hoja, para que vieran lo mismo. Arrugó el papel. Después, con una voz un poco molesta, murmuró: «Che, Chi-in, se supone que vos tenés que dibujar esto». La IA, con su habitual lógica, le respondió que solo podría moverse si le cedía el control temporal. «Sos tan inflexible», se quejó Kang-in, pero al final accedió. Los detectives, que no entendían nada de lo que pasaba y estaban al borde de la paciencia, empezaron a decir que llamarían a un experto en identikits. Pulso de energía azul envolvió a Kang-in. El joven cerró los ojos y cuando los abrió, su mano se movía con una velocidad y precisión asombrosas, delineando un rostro detallado con una claridad que los dejó boquiabiertos. Incluso Kang-in, sorprendido por la velocidad de Chi-in, soltó un ligero «¿eh?», mientras su bolígrafo daba forma a la cara de un posible sospechoso. Y la reacción de los detectives no se hizo esperar. El rostro del sospechoso estaba tan nítido que los dejó sin habla. El detective Park, atónito, se preguntó en voz alta: ¿esto tiene sentido? Desde su perspectiva, era como si una máquina hubiera hecho el dibujo y no pudo evitar soltar: «¿Sos un genio? ¿Tu trabajo principal es ser pintor?». Kang-in, con la calma que lo caracteriza, sostuvo las hojas con los identikits y les explicó que, según sus cálculos, solo 3 personas habían salido del callejón antes de que el fuego empezara. De ser un pirómano huyendo, las chances de que el culpable estuviera entre ellos eran altísimas. Esa simple pero brillante deducción encendió la chispa en la estación de policía. El detective Park golpeó la mesa con determinación, gritándoles a sus subordinados que verificaran esas identidades de inmediato y que investigaran a fondo. La respuesta fue un eco unánime: «Sí, jefe de equipo». Al día siguiente, la vida en el PC Bank seguía su curso. El aroma de la comida de Kang-in llenaba el lugar, y los clientes no paraban de elogiar su malatang, algunos incluso hasta las lágrimas. «¡Es fantástico!», exclamaban. Pero en medio de la euforia culinaria, una voz rompió la burbuja. «Escuché que el incendio en la casa de Aerum ayer fue intencional, ¿no?». Otra chica se sorprendió, creyendo que había sido un accidente. La primera agregó: «Sí, las noticias dicen que ya atraparon al culpable y que le encontraron drogas X encima». Desde la cocina, Kang-in escuchó la conversación. Las drogas X. La investigación había sido increíblemente rápida. Pensó para sí mismo que todo había sido posible gracias a la asombrosa habilidad de Jin. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era el detective Park. «Ah, señor Na Kang-in», le dijo el detective, «quería avisarte que gracias a vos atrapamos al culpable».
El detective le explicó a Kangin que de las personas en el identikit, 2 eran residentes de la zona, pero el tercero no. Resultó ser amigo de la víctima. Todavía necesitamos investigar la causa exacta, continuó Park, pero de todas maneras también encontramos drogas X en la billetera de este tipo. Kangin respondió con un monosílabo, confirmando que ya estaba al tanto. Park finalizó su explicación asumiendo que el culpable fue a pedirle dinero a la víctima por las drogas y al no conseguirlo, lo mató. Y es que la pista del identikit no solo llevó a la captura del culpable. El detective Park llamó a Kangin para contarle que gracias a ese dibujo pudieron rastrear y allanar rápidamente a unos traficantes de drogas, y lo más gracioso es que encontraron nada menos que al famoso actor Na Jung-jeon, lo que generó un caos total en la industria del entretenimiento. Para Kangin, que ni siquiera sabía quién era ese actor, la situación simplemente se estaba haciendo más y más grande, despidiéndose de cualquier esperanza de vacaciones. Mientras Park le consultaba si podían hacer público el identikit, Jin le advirtió a Kangin que si bien una exposición pública podría interferir con sus misiones como agente, no era necesario esconderse por completo, siempre y cuando no se revelara que él había sido el dibujante. Kangin le transmitió esto al detective, quien, interpretándolo a su manera, exclamó que era un verdadero héroe por no querer revelar su identidad. Con un tono más bien humilde, Kangin le aseguró que solo estaba haciendo su trabajo, y Park se despidió agradeciéndole una vez más. En la cafetería, sus compañeros, curiosos por la llamada, le preguntaron qué había dibujado para el detective. Kangin, restándole importancia, respondió que era solo un garabato. Ellos se rieron, bromeando con que debía haber sido horrible para que les dijera que no mencionaran su nombre. A lo que Kangin, con una sonrisa, los dejó pensar lo que quisieran. De repente, un grito de frustración interrumpió la calma, ya que un cliente derramó su ramen. Eun-seo, ya resignada, le asignó a Jonna Arem, la más nueva, la tarea de limpiar. Con una actitud optimista y hasta pensando en un posible bono por su diligencia, la chica se dispuso a hacerlo. Pero la limpieza no salió como esperaba. En un descuido, Jonna Arem resbaló y terminó golpeando a un cliente, quien cayó al suelo, quejándose de un fuerte dolor en la muñeca. La chica, visiblemente asustada y pidiendo disculpas sin parar, intentó llamar a emergencias, pero su pánico la llevó a dudar sobre el número correcto, temiendo incluso que viniera la policía. Kangin, al ver el alboroto, preguntó si la muñeca estaba realmente rota. Jin, con su capacidad de análisis, le informó que, por el movimiento del cliente, existía una posibilidad de fractura, y que para confirmarlo, necesitarían tocar la mano y observar su reacción. Sin dudarlo, Kangin le pidió a Jin que lo revisara, a lo que ella accedió de inmediato. Kangin, bajo la guía de Jin, se acercó al cliente herido y le preguntó si podía tocar su muñeca para examinarla. El hombre, sorprendido, aceptó, pero apenas Kangin rozó la zona, un grito de dolor se le escapó. Jin confirmó rápidamente que no había fractura, solo un esguince leve, y en ese instante Kangin le aseguró al cliente que le haría sentir menos dolor. En cuestión de segundos, la presión que ejerció Kangin con su mano, canalizando la habilidad médica de Jin, eliminó casi por completo el malestar. El cliente no podía creer lo rápido que se sentía mejor, y An Seong-hwan y Eun-seo, que observaban la escena, se quedaron asombrados, incluso con un toque de envidia por la habilidad de Kangin para dar masajes. Jin advirtió que la recuperación total llevaría 24 horas y que era crucial evitar cualquier esfuerzo que pudiera empeorar la lesión. El cliente, al escuchar la restricción, entró en pánico. Resulta que era un chef de food truck y tenía un compromiso urgente al día siguiente en Gangwon-do para un rodaje de emergencia. Justo en ese momento, Jonna Arem, que estaba limpiando el desastre del ramen en el fondo, se ofreció entusiasmada a ayudar. Cuando le preguntaron si sabía cocinar, ella, con total confianza, dijo que era experta en preparar 2 porciones de ramen a la vez. El chef la miró con desesperación. Aunque valoraba la intención, para una filmación de esa magnitud no podía simplemente servir ramen. Necesitaba a alguien que realmente supiera cocinar. En un silencio incómodo, la mirada del chef se cruzó con la de Kangin, suplicándole con los ojos. Kangin dijo que no podía, porque ya tenía su trabajo de medio tiempo. Pero el chef, desesperado, le hizo una oferta de 300.000 wones.
Esa cifra hizo que algo en Kangin cambiara. Tras un breve momento de consideración, el agente aceptó el desafío. ¿Solo tenés que cocinar el arroz y los acompañamientos?, le preguntó al chef con una sonrisa. El hombre, aliviado y agradecido, estalló en risas. «Claro que sí, estoy muy honrado de que vayas a ayudarme». Así, Kangin se comprometió a hacerse cargo de los platos principales. El chef, ya más tranquilo, le comentó a Kangin que había oído de la excelente reputación del PC Bank por su comida, por eso había ido a probarla. Y la verdad, le había encantado tanto que desde entonces iba todos los días, esperando aprender algo de su cocina. Ahora que Kangin iba a ayudarlo con el food truck, se sentía realmente honrado. Pero en la mente de Kangin, la misión iba más allá de la cocina. Hee-in pensó, ya hemos explorado bastante esta zona. ¿No crees que es hora de pasar a otras regiones? La IA le contestó que trabajar en el food truck a tiempo parcial podría ayudar a cubrir los costos de la misión mientras investigaban. Kangin casi la podía oír decir, honestamente, para vos es todo por el dinero, ¿no? Y lo mismo va para los dos. Poco después, los dos ya iban en el food truck que avanzaba a toda velocidad por la autopista. El chef, asombrado por la habilidad al volante, le dijo a Kangin, «¡Wow, Kangin! Manejas genial. Ni me di cuenta de que mi auto podía ir tan suave». Kangin, con su humildad habitual, solo respondió que se las arreglaba, aunque sabía que en realidad era Ji-in quien estaba al mando. El chef seguía entusiasmado, prometiendo que ese día impresionarían a actores y equipo con una comida deliciosa, y le agradeció de nuevo. «No tenés que agradecerme», contestó Kangin. «Yo soy el que debería estar agradecido». Mientras seguían su camino, el chef cambió de tema. «¿Te enteraste? Ayer explotó la noticia de que un actor fue agarrado en una fiesta de drogas». Kangin asintió. «Sí, me enteré». El chef continuó. «De hecho, nos dirigimos justo al lugar donde estaba filmando ese actor. Luego se preguntó si la película, que debía estrenarse en una semana, aún podría salir a la luz». La respuesta del chef fue clara. «¡Claro que no! ¿Quién querría ver una película con un actor drogadicto?». Explicó que estaban volviendo a grabar todo y era un caos total. Kangin observó que al menos él había conseguido trabajo de eso, pero el ambiente debía ser intenso. Preguntó por qué no podían simplemente posponer el estreno. El chef le explicó que era una situación especial. Tenían muchas salas de cine reservadas y si atrasaban el cronograma, lo perderían todo, llevando a la productora a la bancarrota. Era una situación difícil para el director, un tal Son Tae-min, quien era uno de los mejores directores de romance en Corea. En el set, la situación era exactamente como la describía el chef. El director Son Tae-min, con la gorra caída y fumando un cigarrillo, murmuraba con desesperación, «Está arruinado». Repetía una y otra vez que no le gustaba lo que veía. Cuando un asistente preguntó si debían volver a filmar, Son estalló, diciendo que no había tiempo, que no les quedaba más remedio que conformarse con esta basura. Con el rostro contraído por la ira, echó toda la culpa a ese drogadicto. «Si lo agarro», gritó con furia, «lo mato». En ese momento de tensión, una voz interrumpió. «Director, el food truck está listo». Son, aunque todavía tenso, asintió. «Sí, comamos y refresquémonos un rato, el equipo también está agotado». La mención de la comida fue un pequeño respiro en medio del caos. El director Son Tae-min, pese a la oferta de comida, seguía furioso. «¿Creen que puedo comer ahora mismo?», gritó, lamentándose de que si la película fracasaba, estarían endeudados y el costo del food truck sería un desperdicio. Pero el aroma y la vista de la comida eran demasiado fuertes. Con reticencia, probó un bocado y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué eso sabía tan bien? Juró que no tenía hambre, pero cada pedazo era una locura. Mientras el director devoraba su plato, otro miembro del equipo, asombrado por el sabor, bromeó sobre si la comida estaba drogada. Son lo cayó rápidamente, asegurando que era un tónico saludable. El food truck, atendido por el chef original y Kangin, era un éxito. La gente comentaba lo impresionante que era el joven chef que ayudaba por la muñeca lesionada de su colega. La comida parecía haber obrado un milagro. El director Son, ahora relajado y sonriente, hasta elogiaba el paisaje montañoso. «Mantenete positivo, director Son», le decía alguien, invitándolo a soltar la tensión.
El buen humor duró poco. Justo cuando Son comentaba lo afortunado que era de que ningún otro actor hubiera causado problemas, un grito de pánico rompió la calma. «¡Director, hubo un accidente!», se escuchó. Son y su colega se quedaron helados. Era Shin In-ha, la doble de acción, que se había torcido el tobillo durante la filmación. Los palillos cayeron al suelo, el almuerzo olvidado. La doble, en el suelo, se disculpaba una y otra vez por su descuido, mientras el equipo se acercaba preocupado. «¡Rápido, llamen al 119!», gritó alguien, pero la pregunta inmediata fue si una ambulancia siquiera podría llegar a esa zona montañosa. Nadie parecía saber de primeros auxilios. Un silencio sepulcral invadió el set. El director Son, con el semblante descompuesto, murmuró: «Estamos perdidos». Su frustración estalló. «¡Maldita sea! ¡Esta película parece maldita!». Fue entonces que el chef del food truck, con su muñeca todavía vendada, miró a Kang-in y preguntó: «Kang-in, ¿vos no podés arreglar algo así? A mí me curaste la muñeca rapidísimo». Desde su interior, Jin-hin procesó la información. Si estabilizamos el tobillo con técnicas de primeros auxilios de campo, eso va a aliviar el dolor y va a ayudar a la recuperación. Con esa información en mente, Kang-in vio a Shin In-ha en el suelo, la doble de acción, con el tobillo notablemente hinchado y enrojecido. Sin dudarlo, se acercó para ofrecerle ayuda. «Déjame que te eche un vistazo», dijo, mientras la gente a su alrededor susurraba, sorprendida de que el chef del food truck también tuviera habilidades médicas. Kang-in dejó claro que solo haría primeros auxilios, pero que luego debían llevarla a un hospital. El director, con la presión en la nuca, le suplicó que hiciera lo que pudiera en ese momento. Entonces, Kang-in se levantó y le pidió a alguien del equipo que le trajera una venda de compresión. Para sorpresa de todos, especialmente de ella misma, se dirigió a la mismísima Shin In-ha, la actriz que acababa de lesionarse. «¿Sí? ¿Yo?», respondió ella, visiblemente confundida. Kang-in insistió, y fue el propio director quien, un poco a los gritos, le ordenó a Eun-ha que fuera por la venda. Mientras ella corría, ofendida, no podía creer que la hubieran confundido con un miembro del staff, siendo una actriz, aunque de reparto. Con un bufido, le entregó la venda a Kang-in, que se limitó a decir gracias y volvió a la pierna. Con una manipulación rápida y precisa que incluyó algunos ruidos secos y crujidos, Kang-in le envolvió el tobillo con la venda, mientras Ji-in confirmaba internamente que el esguince no era tan grave como lo habían hecho parecer. Una vez finalizado el proceso, la doble de acción, que segundos antes estaba retorciéndose de dolor, se sintió completamente revitalizada. «Me dolía muchísimo, pero ahora siento que los huesos están en su lugar y estoy bien», exclamó, con una sonrisa, asegurando que hasta sentía que podía caminar. El director Son, aliviado por la mejoría, casi lloró de alegría, pero Kang-in rápidamente lo bajó a la realidad. «Aún así, filmar será imposible por ahora», sentenció, explicando que, si bien el tratamiento temporal era efectivo, caminar sin dificultad tomaría tiempo hasta la recuperación total. La noticia sumió al director en un nuevo ataque de pánico. «Podemos llamar a otra doble de acción, pero ¿cuándo?», vociferó desesperado. «¿Y cómo encontramos a alguien con un físico y una cara similar a Kim Yu-chan en medio de la nada? ¿Y cuándo va a ensayar? ¡Maldita sea! Si perdemos la fecha de lanzamiento, estamos todos perdidos». La producción volvía a estar en un serio aprieto. En medio de un serio aprieto, la desesperación llevó al director a una idea arriesgada: que el mismísimo Kim Yu-chan, el actor principal, filmara la escena de acción. Con una sonrisa confiada y haciendo un gesto de victoria, Yu-chan aceptó de inmediato, diciendo: «Si hace falta, lo hago». Pero el equipo no lo veía tan fácil. Un miembro intervino, alarmado: «¿Y si Yu-chan también se lastima? Es muy torpe. Si se esguinza un tobillo, estamos acabados. Si él se lesiona, nuestra película se termina por completo». Con esa opción descartada, la siguiente propuesta fue usar a alguien del equipo como doble, cubriéndole la cara con una máscara y lentes de sol. El director preguntó si alguien quería arriesgarse, pero la amplia locación quedó en un silencio rotundo. Nadie se ofreció. Desesperado y arrodillado, el director se lamentaba, sintiendo que era un castigo divino. No le importaba pagar el doble o el triple, con tal de que alguien apareciera. «Por favor, mándenos ya un doble de acción»,
exclamó con frustración. Justo en ese momento de absoluta tensión, como una respuesta a su súplica, Na Kang-in apareció. Con el delantal del food truck puesto y una expresión de total determinación, parecía haber llegado del cielo para salvar el día. ¡Uf! ¡Qué capítulo tan crujiente! Así como Kang-in hizo crujir ese tobillo para dejarlo como nuevo, ustedes hagan crujir el botón de suscribirse y no se queden callados. Comenten qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en la próxima.